la membrana que cubre toda la cavidad abdominal. Entonces, cuando hablábamos del peritoneo, nosotros, ¿se acuerdan que dibujé la cavidad abdominal? La vértebra, lumbar, y aquí había órganos, ¿verdad? Vasos, órganos, y había una membrana peritoneal que era la que cubría, ¿verdad? De esta forma, ¿sí? Entonces el espacio retroperitoneal se encuentra antes del peritoneo. Será este espacio y corresponde entre la membrana peritoneal y la pared abdominal. Ese es el espacio retroperitoneal. Ahora, ¿quiénes encontramos en ese espacio? El órgano que no tiene al centro, en este caso el riñón. ¿Y a quiénes más encontramos? A los grandes vasos, como la aorta. ¿Sí? Con los grandes vasos se encuentran en el espacio retroperitoneal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Contiene a los riñones, a los uréteres, a las glándulas adrenales. En el caso de veterinaria, anatómicamente se presentan o se menciona como glándulas adrenales, ya no supraadrenales porque no son bípedos, ¿no? En el caso de nosotros sí es supra porque están encima, porque somos bípedos. Pero en el caso de cuadrúpedos no, porque están más bien en la parte craneal. Por eso solamente se menciona como glándulas adrenales. Los grandes vasos sanguíneos y linfáticos. También el tronco nervioso y músculos sublumbares, ¿no? Los músculos sublumbares. Los hipoaxiales, ¿no? Están dentro de ellos los hipoaxiales. Los riñones se encuentran ubicados en la región sublumbar. Detrás del arco costal, donde está la cinturita, nosotros podemos palpar de esta forma los riñones en el caso del perro. En el caso del gato son un poco más pendulantes, pero el perro sí se puede presionar. Si el animal está con una enfermedad renal y ustedes presionan inmediatamente, va a arquearse. Si el animal está con un problema renal, al momento de caminar ustedes van a ver que camine de tal forma que la región lumbar está arqueada, como un gatito, llegan a caminar a veces por clínicamente, ¿no? Los riñones son dos, tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. El riñón derecho, ya lo hemos visto, está en una posición más craneal que el riñón izquierdo. El riñón derecho se encuentra empotrado conjuntamente con el lóbulo caudal del hígado, ¿se acuerdan? El lóbulo caudal del hígado. Cuando ustedes, por ejemplo, lleven el curso o bueno, si hacen una práctica de ecografía, tienen que ver, hay ecógrafos que son bastante nítidos y son fáciles de identificar las estructuras internas. En algunos, que son los más antiguos, ¿no? Y que te lo aprenden muy, muy cómodamente, y que tienen una longitud de onda bastante, bueno, ya antigua, con una evolución bastante pequeña, muchas veces el riñón derecho se esconde, no se puede visualizar. ¿Por qué? Porque la mitad de él está empotrado en el hígado. Pero los modernos son fáciles, es más lúcido. En el riñón derecho, frente a las tres primeras vértebras lumbares, su polo craneal dentro de la fosa renal del hígado, ¿no? Está adherido mediante el ligamento hepatorrenal. El riñón izquierdo se encuentra más caudal entre la segunda y la cuarta vértebra lumbar aproximadamente. El riñón se encuentra adherido a la pared lumbar, presionado entre comillas por el peritoneo. Sin embargo, se encuentra envuelto en un tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo, el cual lo protege, ¿sí? El cual lo protege. Tiene superficies, ¿sí? Tiene superficies. La superficie ventral y la superficie dorsal, donde la superficie ventral es la porción que va a estar en relación con el peritoneo. Es más o menos, supongamos jóvenes, que el fluorescente es el riñón, está adherido al techo, ¿verdad? Entonces lo que
ese riñón, esa cara del riñón corresponde a la pared ventral o a la superficie ventral. Y la superficie dorsal es la que está adherida, la que no vemos, la que está en relación con la pared, con el techo. En este caso será con la pared curvada. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿Entiendes, Axel? Si no, otro ejemplo, por eso les digo. Ya, otro ejemplo. Supongamos que el ventilador, ¿no? La parte que yo veo de aquí que está sucia, esa parte corresponde a la pared ventral. La que está encima de él es la pared dorsal. Si yo esa la pegara, no viene ese tubo, la pegara a la pared, yo la podría ver a la superficie dorsal, porque está adherida al techo. Es la parte dorsal. ¿Sí? La superficie dorsal. Ya. Espero que se haya entendido. Ya. Tiene bordes también, su borde lateral y el borde medial. El borde medial está relacionado pues con el día medio, con el plano medio. Por el borde medial encontramos el ilio del riñón. Hemos visto que el ilio es el área donde ingresan y salen estructuras. En este caso, ingresará la arteria renal y saldrá pues la vena renal y también el ureter. ¿Sí? El ureter. Entonces tenemos el ilio del riñón. El ilio se encuentra hacia medial, ¿sí? En el borde medial, borde lateral, polo craneal, polo caudal, ¿sí? Al hacer una sección o un corte sagital, nosotros vamos a encontrar diferencias en cuanto a su tejido parenquimatoso. Tenemos un borde delineado o diferenciado que toma el nombre de la corteza renal. Tenemos a la corteza renal y a la médula renal. Se logra diferenciar los tipos de tejido porque en el caso de la corteza renal va a contener a los corpúsculos renales, mientras que la médula renal va a tener a los túbulos renales. Por eso se diferencia en el corte. Entre estos dos tipos de tejido vamos a encontrar una línea la cual diferencia, ¿no?, estos tejidos. Pero en esta línea vamos a encontrar unos puntitos, como unos agujeritos, que corresponden al corte de las arterias arcuatas, ¿sí? Las arterias arcuatas. Justo estas arterias arcuatas son ramas pues de las arterias interlobares, las cuales son ramas de la arteria renal. Luego lo vamos a ver. Tiene una pelvis renal. El riñón del perro tiene una pelvis renal donde se acumula la secreción que corresponde a la orina, ¿no?, para luego ser llevada por el uréter hacia la vejiga. O sea, en la pelvis renal se va a iniciar o se va a originar el conducto uretral. Perdón, el conducto del uréter, ¿sí? El uréter. Aquí tenemos al riñón. Fíjense, aquí está la arteria renal. Esta arteria renal se divide como si fuera una mano, ¿verdad? Y va a subdividir en lóbulos, ¿sí? En lóbulos. Las arterias, se menciona las arterias interlobares, ¿sí? Interlobares. Estas interlobares a su vez se van a subdividir en arterias arcuatas, que es la que hemos visto. La médula ha sido retirada, ¿no? Solamente podemos observar la corteza. La pirámide renal comprende solo la porción medular, mientras que todo el lóbulo renal comprende tanto la pirámide, o sea, la médula, más la corteza, ¿sí? La médula más la corteza será un lóbulo renal. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Corresponde al nefrón, ¿sí? Corresponde al nefrón. El riñón, una de las principales funciones corresponde al filtrado, ¿no? Es el tamiz del organismo. Por él van a filtrar los desechos y se van a ir hacia la orina, o se van a ir con la orina, mejor dicho. Y aquellas moléculas que son sumamente grandes o que deben ser aprovechadas y que por estas razones llegaron hasta ahí, nuevamente devuelven al torrente sanguíneo
para ser aprovechadas. ¿Sí? Cuando hay un problema renal y no se excretan estos desechos, ¿qué sucede? Nuevamente van al torrente sanguíneo y nuevamente van al hígado a ser metabolizados. El hígado nuevamente va a tener que metabolizar esto nuevamente para desecharlo. El riñón que está enfermo nuevamente lo va a regresar al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a pasar? Por eso que las personas que están con problemas renales oscuras no se oxigenan bien, la sangre está sucia, digámoslo así. ¿Y qué pasa? Cuando hay un problema renal, normalmente el segundo órgano afectado va a ser el hígado, van de la mano. No solo personas, ¿no? Sino animales también. Entonces, ¿cuáles son las funciones del proceso de la formación de la orina, en la cual va a tener la carga molecular de desechos? ¿Y qué consta? En la filtración, en la reabsorción y en la excreción tubular. La filtración selecciona moléculas buenas, moléculas de desecho, ¿no? La reabsorción son las que están buenas y que llegaron a este punto, van a ser reabsorbidas. Y la excreción, pues las que tienen que ser eliminadas. El riñón, en diversas especies, tienen diversas formas, sin embargo cumplen la misma función. El riñón del perro es el que hemos estudiado, tiene una forma de frejol, le mencionan, una forma frejolada, ¿no? Que ya la hemos descrito. El riñón del cerdo se menciona de una forma de ábaco. El ilio no es tan profundo, ¿sí? El ilio no es tan profundo. Pero, si ustedes se dan cuenta, entre la corteza y la médula, las regiones interlobares, es diferente con respecto a la del perro. Sí presenta una pelvis renal bastante amplia. El riñón de un rumiante menor, debería ser parecido al de un rumiante mayor, ¿verdad? Como hemos visto en el digestivo, como hemos visto en la osteología. Sin embargo, en el riñón, el rumiante menor se parece mucho más a la de un perro, tanto externa como internamente. Sin embargo, en el rumiante mayor, que no es el vacuno, el riñón en su estructura externa es lobulado, parece una mora, ¿sí? Parece una mora, fíjense ustedes. Al corte sagital va a presentar una corteza y una médula, ¿sí? Una corteza y una médula. No va a presentar pelvis renal, ¿sí? Aquí van a ver cálices renales. Luego lo vamos a ver en forma más detallada. El riñón del equino, sobre todo en el caso del riñón derecho del equino, tiene una forma acorazonada, como un corazón de naipe. El ilio del riñón del equino es bastante profundo, es muy muy profundo. ¿Ven? El ilio invade el parénquima renal en los dos casos. El riñón del bovino tiene particularidades. En este caso, el riñón derecho, el polo caudal es aplastado. De esa forma yo lo puedo diferenciar. El polo caudal es aplastado. Mientras que el riñón izquierdo, el polo caudal es un poco más grueso. Se menciona que tiene mayor peso que el riñón derecho. Y es bastante aguda el polo craneal. Es lobado, ¿verdad? Aquí está. Al corte sagital nosotros podemos diferenciar la corteza y una médula, ¿sí? Independientemente de cada lóbulo, ¿sí? Corteza y médula. Sin embargo, no existe este receptáculo que comprenda la pelvis renal. Existen dos grandes túbulos llamados los cálices mayores, ¿sí? Cálices mayores. Estos cálices mayores se unen y de él parte el uréter, ¿sí? De él parte el uréter. Los cálices mayores se forman de la confluencia de los cálices menores de cada lóbulo. El riñón de porcino, que es bastante aplanado en realidad,
presenta un hilio medial renal, y a su corte sagital también vamos a poder diferenciar una corteza y una médula renal. Corteza y una médula renal. La pelvis renal conduce al uréter y a los dos cálices mayores, ¿sí? Está compartiendo estructuras anatómicas. Y este es el corte sagital del riñón derecho del equino, que tiene una forma corazonada. Miren cuán profundo es el hilio, ¿sí? Presenta una corteza, presenta una médula, presenta una pelvis renal pequeña, una pelvis renal. Cuando hacemos un corte sagital muy prolijo, pues vamos a poder identificar, jóvenes, esa estructura que toma el nombre de cresta renal, ¿sí? Cresta renal. No siempre en el corte, cuando hacemos un corte, no siempre lo vamos a poder diferenciar, porque a veces el corte no nos sale tan sagital, pero cuando sale como una membranita, ¿no? Que podemos diferenciarlo, toma el nombre de cresta renal. Está asociado a la pelvis. En el caso del equino, esta pelvis renal va a tener dos extensiones laterales que toma el nombre de recesos, ¿sí? Toma el nombre de recesos. Y eso corresponde a la región retroperitoneal. Y ahora vamos a concluir con los vasos de la cavidad abdominal. Los vasos de la cavidad abdominal comprenden pues los grandes vasos. Entre ellos tenemos la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal que corresponde a la porción descendente de la arteria aorta. Esta se va a encontrar, o vamos a ubicarla en la región medial dorsal de la cavidad abdominal. Ligeramente va a estar desplazada hacia el lado izquierdo. ¿Quién la desplaza? La vena cava caudal, la gran vena cava caudal. ¿Sí? Ya. Desprende la arteria abdominal, aorta abdominal, va a desprender unas ramas viscerales y sus ramas parietales. Si son viscerales, ¿hacia dónde estarán dirigidas? Hacia y las parietales hacia la pared del abdomen. ¿Sí? Hacia la pared del abdomen. Entonces, esas van a ser. Si tenemos vísceras pares, las ramas viscerales se presentarán en pares e impares. ¿Sí? Con un gráfico que se lo tienen que aprender, así como cuando te hacen el croquis previamente, bonito, tú tienes que aprender ese croquis. Con eso vas a sacar muchas preguntas. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Ya. Más o menos, falta. Es que tú tienes que hacerlo con otros dibujitos, pues. Ya. ¿Cómo termina la aorta abdominal? Porque parece mentira, pero la aorta abdominal termina, porque termina el abdomen. ¿Y cómo termina la aorta abdominal? Termina como si fuera una manita. Termina en las ilíacas externas, ilíacas internas y sacra media. Las ilíacas externas, si estoy en la cavidad abdominal, son externas, se van hacia los miembros pélvicos. Las ilíacas internas se van hacia los genitales y la sacra media a la región pues de la glútea y sacra, ¿no? Posterior. Esa es la delimitación. Entonces, ¿cómo termina la aorta abdominal? En las ilíacas externas, ilíacas internas y la sacra media. ¿Ah? ¿La sacra media dónde se dirigió? Hacia la región de la región muscular de todo el tren posterior, ¿no? Lo que es glúteos, lo que es cola y todo eso. La sacra media. Ya, la aorta abdominal va a presentar dos grandes vasos. Bueno, en realidad son dos grandes vasos craneales y hay otro más que chiquito. Son tres en realidad, ¿no? Tenemos la arteria celíaca. ¿Se acuerdan de la arteria celíaca que hemos estudiado? Asociamos 4 órganos, ¿se acuerdan? Por el recorrido de la arteria celíaca se asociaba ¿a qué? El estómago, el hígado, el vaso y el páncreas. Entonces, las ramas de esa arteria celíaca van a estar relacionadas con estos órganos. ¿Qué rama desprende? La arteria hepática
la arteria lienal o esplénica que va al vaso y la arteria gástrica izquierda. Profesora, pero falta el páncreas. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el páncreas? La arteria lienal o esplénica o esplácnica, esa arteria, al momento de ir hacia el vaso, bota una rama hacia el páncreas. ¿Sí? Pero se menciona que la arteria celíaca comprende también o irriga también a este órgano. La segunda rama de la arteria aorta corresponde a la arteria celíaca mesentérica craneal. Tenemos una mesentérica craneal y una mesentérica caudal. La mesentérica craneal es sumamente más grande que la mesentérica caudal. Es un tronco bastante importante de la arteria mesentérica craneal. Va a irrigar a gran parte de la región del mesenterio. ¿Y el mesenterio quién sostiene? El intestino delgado y el intestino grueso, ¿verdad? Entonces está relacionado con los intestinos. La arteria mesentérica tendrá sus ramas, la arteria cólica común que va dirigida al colon, la arteria pancreático duodenal caudal que va hacia el lóbulo derecho del páncreas, pancreático, acá está, mira, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, ¿se acuerdan? Acá está el duodeno descendente. Si yo no la logro ubicar en su raíz, en su origen, yo la ubico en el lóbulo derecho del páncreas. ¿Sí? Esa es la pancreático duodenal caudal. Y las arterias yeyunales que van hacia el yeyuno. ¿Se acuerdan cuando nosotros abríamos el mesoyeyuno y había una que en forma de triángulos se dirigían? Esas son las arterias yeyunales. ¿Sí? En su origen, pues salen en forma bastante ordenada porque se van a cada asa yeyunal. Entonces, hasta ahí tenemos las arterias mesentérica craneal y sus ramas. Luego tenemos la arteria mesentérica caudal. La arteria mesentérica caudal, que es bastante cauda, está después de las arterias espermáticas, va a botar dos ramitas. Una que va hacia el colon descendente, que corresponde a la cólica izquierda, y la rectal craneal, ¿sí? Y la rectal craneal. Esta cólica izquierda se une con ramas de la cólica común. Las ramas de la cólica común corresponden a la cólica derecha y la cólica mediana. Estas se anastomosan ¿con quién? Con la cólica izquierda. ¿Sí? Cierran este circuito de irrigación del colon. ¿Está bien? Ya. Luego todo eso lo vamos a hacer ustedes me van a ayudar. Lo que hemos mencionado son las arterias viscerales impares. Arterias viscerales impares. Ahora vamos a detallar las ramas viscerales pares. ¿Qué vísceras pares tenemos en la cavidad abdominal? ¿Qué vísceras pares tenemos en la cavidad abdominal? Los riñones y los riñones, pues, la renal, los riñones. ¿Y qué otras vísceras pares tenemos? Nosotras las mujeres, los ovarios, ¿verdad? Los hombres tienen vísceras también pares, ¿no? Pero están fuera de la cavidad abdominal. Luego vamos a ver por qué están fuera. Pero su irrigación parte de la aorta, ¿sí? Entonces tenemos la arteria renal. La arteria renal, una derecha y otra izquierda. La arteria renal, cuando llega al hilio renal, se divide en dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Forma como una Y, ¿sí? Forma como una Y. Y tenemos otras arterias viscerales pares que corresponden a la arteria ovárica en la hembra y la arteria testicular en el macho. La arteria ovárica va a presentar ramas. De la arteria ovárica, jóvenes, miren ustedes, vamos adelantando, de la arteria ovárica llega al ovario, bota una rama ovárica propiamente y bota una rama uterina, ¿sí? Una rama tubárica, que es esta, y la arteria uterina, ¿sí? La diferencia, miren, la diferencia de las arterias ováricas o espermáticas
espermáticas corresponden a su posición. Las arterias ováricas son transversas. Las arterias espermáticas van hacia caudal, por obvias razones. Hasta ahí hemos concluido con las ramas arteriales. Ahora tocaremos lo que corresponde a la vena cava caudal. La vena cava caudal es al revés, porque mientras que las arterias botan ramas, las venas también se juntan y forman a la vena cava caudal. ¿Sí? Es al contrario. ¿Cuáles son sus raíces? Las venas ilíacas comunes. ¿Sí? También pueden encontrarlo como ilíacas primitivas. ¿Cuáles son las tributarias? O sea, ¿quiénes llegan a la vena cava caudal? Llegan las venas lumbares, las venas circunfleja ilíaca profunda, que son parietales, la vena testicular derecha o la vena ovárica derecha, específicamente la derecha. La izquierda no es una tributaria, porque la izquierda no llega a la vena cava, la izquierda llega a la vena renal. ¿Sí? La izquierda, esta vena izquierda, llega a la vena renal. ¿Ven? Llega a la vena renal. Mientras que la derecha sí llega a la vena cava. ¿Qué más? La frénico-abdominal, la vena renal y la vena hepática. Todas esas son tributarias. La vena cava recoge sangre proveniente de todos estos órganos que hemos mencionado y de la pared de la cavidad abdominal. Mientras que la vena porta conduce al hígado la sangre procedente del vaso, del páncreas y también el tracto intestinal, menos del canal anal. ¿Sí? Llegan a la vena porta. Sus tributarias serán la gástrico-duodenal, la lienal y las mesentéricas. O sea, a esta vena porta llegan la gástrica lienal, la mesentérica, tanto craneal como caudal, y la duodenal. ¿Sí? Ahora tenemos las ramas parietales de la aorta. Nuevamente volvemos a arterias. Las ramas parietales son aquellas que van a la pared. Así como habían las intercostales dorsales, ¿se acuerdan? Y salían muy prolijamente ordenadas. También van a ver en esta región abdominal las arterias las arterias lumbares. Las arterias lumbares van a viajar de a dos, ¿sí? Van a salir de a dos, como los hormones, salen de a dos. Igual acá también salen de a dos, ¿ya? Son las arterias lumbares. Van hacia la pared de la dorsal de la región lumbar. Otra, tenemos la arteria frénico-abdominal. La arteria frénico-abdominal va acompañada de la gran vena frénico-abdominal. De importancia anatómica la vena frénico-abdominal porque cruza a la glándula adrenal. Cruza de tal forma a esta glándula que forma un surco en su superficie. Y tenemos la última rama parietal que va acompañada de la L4, del lumbar 4, del nervio lumbar 4, que corresponde a la arteria circunfleja ilíaca profunda. ¿Sí? Circunfleja ilíaca profunda. ¿Ah? Sí, una va a la derecha y una a la izquierda, son varios. Los nervios de la cavidad abdominal van a ver plexos, ¿sí? Plexo mesentérico craneal o el plexo celíaco mesentérico, es lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan? El esófago, jóvenes, ¿se acuerdan del tronco vagal dorsal, el tronco vagal ventral? Perforaba conjuntamente al diafragma, ¿no? En el hiato esofágico, y pasaba la cavidad abdominal, el esófago, con estas ramas. ¿Sí? ¿Ven? Pasa una y pasa la otra. El troncos vagales, ¿se acuerdan del nervio esplácnico mayor?
intercambian fibras y forman el plexo mesentérico craneal o el plexo celíaco mesentérico, también se menciona. Es un enmarañado, Asimismo, ¿no? Este es el tronco simpático dorsal, viaja, el tronco simpático dorsal, y asimismo en la porción caudal, a la altura de la arteria mesentérica caudal, también forma un plexo mesentérico caudal bastante pequeño, pero también forma un plexo, también intercambian fibras, ¿sí? También intercambian fibras. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de eso yo les voy a hacer el dibujito. Es bien fácil. ¿Cómo voy a estudiar esta palabra? Yo tengo el diafragma. Inmediatamente del diafragma sale la arteria aorta, ¿verdad? Inmediatamente de la porción medial sale un gran vaso. Corresponde ¿a quién? A la arteria celíaca. Esta arteria celíaca tiene 3 ramas. Sí, 3. La arteria hepática, ¿verdad? ¿Qué más? La arteria renal y la arteria gástrica. ¿Está bien? Continúa. Tengo otra arteria que corresponde a la arteria mesentérica craneal, que también tiene sus ramas. La arteria cólica común, cólica de colon, ¿no? La arteria mesentericales. Miren cómo me acuerdo yo del pancreático duodenal, caudal. Sí, pancreático duodenal. Pancreática duodenal caudal. ¿Sí? Continúa la arteria abdominal y sale una rama hacia la pared. Corresponde a la arteria parietal, la arteria frénico-abdominal. Frénico-abdominal. Pero esta arteria frénico-abdominal va a estar relacionada con
compleja ilíaca profunda. Arteria circunfleja ilíaca, valido ilíaca profunda. Y esta pequeñita corresponde a la arteria mesentérica caudal. ¿Cuáles serán sus ramas? Ajá, la arteria craneal, la órbita izquierda, y la arteria lateral. ¿Sí? ¿Y cómo termina? Termina en la arteria ilíaca externa, ilíaca interna y la sacramental. Todas son arteria, ¿no? Arteria. ¿Sí? Esto se lo aprenden. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cuáles son las ramas parietales de la aorta abdominal? Allá, y faltó pues, ¿ves? Sí. Y aquí, y eso se lo aprenden. No, son las mismas. Corresponden a las arterias. Vale. ¿Sí? Que son pares. Entonces, ¿qué arteria? ¿Será arteria par la abdominal y la circunfleja ilíaca profunda? ¿Será par? Sí, es par. Porque todo lo que va hacia la derecha y la izquierda, porque tú tienes dos paredes abdominales, pues, para la derecha y para la izquierda. ¿Sí? Las parietales son pares. La única que son impares, porque serían pues a la arteria celíaca y las mesentéricas. La aorta celíaca sí, porque son pares. Los riñones también